Mis amados hermanos, muy buenos días. El Señor ha sido generoso y nos ha dado de su gracia abundante. Podemos estar esta mañana reunidos como familia de Dios, juntos para escuchar su santa palabra. Les invito a que vayamos al Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículos 51 al 53. Mateo 13, 51 al 53. Este es el sermón correspondiente al día del Señor, 9 de julio de 2017. A Él sea su gloria. Oramos, oh Dios y Padre nuestro, para que tu palabra corra y sea glorificada en esta tu iglesia bíblica, Ríos de Gracia. Que hoy tu palabra penetre a nuestros corazones, produciendo vida de Dios, vida abundante, vida eterna. Que hoy tu palabra convenza al pecador de su pecado, convenza al pecador que ha estado separado de ti y que está que recibirá como condenación el fuego eterno del infierno. Hoy tú revelas tu palabra al inconverso, al que aún no ha creído, para que crea y sea salvo. Señor, te suplicamos por salvación en esta tu iglesia, porque tú cumples tu palabra cuando dices: y añadirás a tu iglesia cada día los que van siendo salvados. Pero también tú edificarás a tu iglesia a través del fundamento de los profetas y de los apóstoles. Y hoy exponemos ante tu pueblo el fundamento de los profetas y los apóstoles, o sea, tu santa palabra. A ti te damos la gloria, el honor y la alabanza, y nos dedicamos a meditar en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la santa palabra del Señor en esta mañana. Mateo, capítulo 13, versículos 51 al 53. ¿Han oído todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Palabra de Dios. Bueno, hermanos, ya estamos llegando a la conclusión del sermón de las parábolas. El Señor está terminando su sermón, está cerrando su sermón, y lo cierra con una pregunta muy importante. Pregunta a sus discípulos si han entendido. Es que la enseñanza del reino de los cielos es lo más importante para la vida del creyente. Por lo tanto, debe ser bien comprendida para que produzca transformación de vida. El propósito de la enseñanza del reino es la transformación de la vida de los hombres. Una de las razones por las que el Señor Jesús enseñó estas parábolas a su audiencia fue la fuerte oposición, como lo recordamos, esa fuerte oposición que habían presentado los fariseos y maestros de la ley contra sus enseñanzas y sus obras. Por ello el Señor Jesús termina su sermón conduciendo a sus discípulos a reflexionar acerca de las enseñanzas que ellos estaban recibiendo, para que discernieran entre la verdadera enseñanza y la falsa enseñanza. En el pasaje con el que el Señor finaliza su sermón, Él nos muestra tres aspectos relevantes de sus enseñanzas. Tenemos que saber evaluar la enseñanza del Señor. Y en su orden, el Señor nos muestra, en primer lugar, el maestro. En segundo lugar, el propósito. Y en tercer lugar, el contenido de sus enseñanzas. En primer lugar, el maestro que enseña sus enseñanzas, el propósito que tienen las enseñanzas del reino y el contenido que tienen las enseñanzas del reino. Estos aspectos deben ser tenidos muy en cuenta por toda la audiencia del Evangelio, para discernir entre la enseñanza verdadera y la enseñanza falsa. En otras palabras, como dice la común propaganda, que no te encuentres en el lugar equivocado, que no te encuentres en el lugar equivocado, o que no te metan gato por liebre. Entonces vamos a estudiar uno a uno los aspectos que nos muestra el pasaje. En primer lugar vamos a ver el maestro. Y comienza en el
51 diciendo, el maestro le pregunta a sus discípulos, ¿han entendido esto? Sí, respondieron ellos. En primer lugar, el primer aspecto que debemos observar en la enseñanza es el carácter del maestro. Teniendo al Señor Jesús como ejemplo, veamos la descripción de un verdadero maestro del reino de Dios. El Señor Jesús desarrolla no solo el sermón, sino todas sus enseñanzas y todas sus experiencias interactuando con sus discípulos. El modelo es el maestro, el ejemplo es un maestro que interactúa con sus discípulos. El Señor no es un profesor que imparte cátedra, tampoco puede serlo el maestro de la palabra, no puede ser como un profesor que imparte cátedra, imparte conocimiento solamente. Él no es un profesor de aula. Él es el maestro que imparte vida a sus discípulos, que ministra a sus discípulos, que impacta a las personas con sus enseñanzas, con su poder manifiesto y con su ejemplo de vida. Él es el maestro que se relaciona, que interactúa con sus discípulos. El maestro del reino está ejerciendo una constante relación con sus discípulos. ¿Por qué? Porque el maestro del reino está interesado por la transformación de la vida de sus discípulos. Por esta razón es que el Señor Jesús comienza preguntando, ¿han entendido todo esto? Los discípulos le responden, sí hemos entendido. ¿Por qué? Porque los discípulos se esmeraron para entender las palabras del Señor Jesús. El vocablo usado en el griego para entender es suniemi, que no se limita simplemente a entender, sino a hacer un juicio. Las palabras del maestro nos deben inducir a evaluar nuestra vida, a hacer un juicio que nos conduzca a la transformación de vida. Las palabras no pueden pasar simplemente, tienen que discernirse, tenemos que hacer un juicio de la enseñanza que estamos recibiendo. En el versículo 52, hablando del maestro, nos dice, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos. En primer lugar, vimos un maestro, o que el maestro interactúa con sus discípulos. En segundo lugar, vemos que el maestro es docto, es instruido, sabe de qué está tratando. ¿Quién podría ser mejor que Dios mismo para enseñarnos de su reino? El Señor Jesús está enseñando de su reino a sus discípulos. El Señor Jesús era en ese momento, y lo sigue siendo, la persona más docta, con mayor sabiduría, para enseñarnos todos los asuntos del reino. Y no solamente por ser Dios. Porque podríamos decir, el Señor sabe todas las cosas, entonces Él, por ser Dios, puede enseñar los asuntos del reino de Dios. No. Debemos reconocer que también el Señor Jesús, en su vida humana, en su ministerio como hombre, se esforzó por prepararse como un rabí. Varias veces vemos en la palabra que se dice de él rabí, maestro. ¿Y cómo se llegaba a ser un maestro? Solamente porque un día a una persona le dio por decir, ay, miren, aquí viene un maestro, este tiene pinta de maestro, habla como un maestro, parece un maestro, nombrémoslo maestro. Ay, este hombre ha sido durante muchos tiempos miembro de la sinagoga. Ahora, nombrémoslo como uno de los maestros. Él no sabe leer, pero nombrémoslo como uno de los maestros. Él no tiene una vida santa, pero nombrémoslo como uno de los maestros. No.
Para ser rabí, el aspirante maestro tenía que estudiar muchos años. Desde su tierna infancia, sus padres lo llevaban a la sinagoga y lo entregaban a los rabís para que le enseñaran toda la palabra de Dios. Y a los 15 años se dice que les hacían unos exámenes rigurosos. Tenían que saberse de memoria toda la Torá, toda la ley. Tenía que saberse los 613 normas del Talmud. Tenía que saber muchas doctrinas de la Biblia para de esta forma poder enseñar. Después de esto, él tenía que unirse a otro rabí o a otros rabís para que le enseñaran los métodos de enseñanza, para que él se pudiera entrenar más para ser un rabí. O sea que él no salió de la noche a la mañana como un rabí. Como hoy en día muchas personas salen de la noche a la mañana siendo pastores y predicadores de la palabra, o predicadores que simplemente dicen, no, es que yo recibí una iluminación, una revelación de Dios. No. El Señor Jesús no trabajó esa revelación de Dios. Él no dijo, es que el Espíritu me está mostrando. Él dijo, la palabra de Dios dice, esto dice el Señor. Varias veces lo dijo. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 3, versículos 10 al 13, en donde vemos un rabí que viene a hacerle preguntas al Rey de los maestros, al Señor de los rabís. Es Nicodemo. Y vamos a ver de los versículos 10 al 13. El Señor le está hablando del reino espiritual, le está hablando del nacer de nuevo, le está hablando de la vida en el espíritu. Y entonces Nicodemo le pregunta, bueno, ¿y cómo es esto? Y el Señor Jesús le responde, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Mira, él era un maestro, pero no entendía estas cosas. El Señor Jesús en el versículo 11 le dice, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nadie con mayor autoridad sobre la faz de la tierra para hablarnos del reino de Dios que Jesús, el Hijo de Dios, que Jesús, Dios hombre. ¿Y cómo nos habla hoy Jesús hoy en día? A través de su santa palabra. ¿Quién nos puede hablar del reino de Dios? Pues Dios mismo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Él no envía ni ángeles, ni voces sobrenaturales en los cielos, ni va a mandar mensajeros raros, iluminaciones o nuevas revelaciones. No. Ella dio una revelación y es única. No hay otra. Ayer me hacían una pregunta acerca de la existencia del infierno, acerca de la vida en el más allá, y les hablaba de la palabra de Dios. Entonces me trajeron a memoria al rico y Lázaro, ¿cierto? Esta imagen bíblica del rico y Lázaro. Y me preguntaron acerca de ello. Y les dije, mira, es claro que hay un gran abismo, hay una gran distancia que es infranqueable entre el cielo y el infierno. El que ya llegó allá no se puede devolver ni al cielo ni a la tierra. Entonces me preguntaron, ¿y esas personas que ven la muerte, que pasan el túnel, y el Señor los lleva al cielo y después los baja al infierno? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, el Señor dice que son mentirosos. El Señor dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo. Le dije, la gente está ávida de oír las experiencias de hombres que supuestamente van al cielo, pero el que subió al cielo y bajó del cielo y nos viene a traer las cosas celestiales, no le creen. Tenemos que creerle al que habla las cosas celestiales. Nadie más que el Señor Jesús nos puede enseñar las cosas celestiales.
Es fundamental para un maestro del reino el conocer profundamente el reino y sus enseñanzas. Y este era el Señor Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 22, Mateo 7, 29, Marcos 11, 18, Lucas 4, 32. Son versículos que dicen más o menos lo siguiente. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Quién tiene la autoridad de los cielos para enseñarnos las cosas celestiales y eternas? Para revelarnos el reino de Dios, pues el Señor Jesucristo. Ahora, Él le delegó a sus discípulos el enseñar el reino de los cielos. Los apóstoles estaban en ese momento, en ese proceso de aprender del reino de los cielos para luego enseñar. Pero debían ser esforzados en su aprendizaje. Ellos estaban en el gran seminario del maestro. Hoy en día hay muchas personas que aborrecen los seminarios, no les gusta que hayan seminarios. Un pastor no se debiera formar en el seminario, sino recibir toda la revelación que le trae el Espíritu en supuestas visiones y sueños y palabras proféticas. No. Los discípulos, los apóstoles fueron formados en un seminario, te digo, los de Nueva Providencia, que están un año estudiando 31 materias con maestros humanos muy buenos, pero son humanos. Los apóstoles duraron 3 años aprendiendo todo lo necesario para el reino de los cielos, para que ellos conocieran el reino de los cielos. Ellos estuvieron 24 horas con el Señor, comían con Él, anduvieron con Él, sufrieron con Él durante 3 años. Ellos estaban en el gran seminario del maestro y a tal punto aprendieron aquellos apóstoles que luego en Hechos 2:42 son reconocidos por su doctrina. Hechos 2:42 nos dice, y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la comunión y en la oración. Una característica fundamental en la iglesia debe ser el contar con maestros doctos que imitemos a Jesús. Maestros doctos que imitemos la forma de enseñanza de Jesús. No la forma de MacArthur o Sproul. Son hermanos muy queridos, muy sapientes. Julio Benítez, Sergio Ruiz. Qué hermanos tan especiales en la predicación. Pero nosotros somos llamados a imitar a Cristo, a ser predicadores como Cristo, a conocer de Cristo. Y la iglesia debe reconocer a aquellos maestros que son doctos. Si no hay un maestro docto en la iglesia, no lo pongas. O si vas a una iglesia donde no hay un maestro docto que enseñe las verdades del cielo, no vayas allá, no vuelvas allá. Busca una iglesia en donde te hablen la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, ay, a mí me gustaría ir a una iglesia cerca de mi casa, que yo tengo una iglesia cerca de mi casa. No, hermanos, tú no necesitas una iglesia cerca de tu casa. Tú necesitas una iglesia lo más cerca de la Biblia posible, que sea lo más cercana posible a la Biblia. La iglesia debe buscar maestros doctos. En nuestros tiempos, muchas iglesias no toleran la sana doctrina y los hombres, llevados de su propio deseo, de sus propios deseos, se han rodeado de falsos maestros malvados que les dicen las novelerías que quieren oír, y estos les pagan para que les digan novelerías. Ellos son felices dándole plata a esos pastores indoctos. El versículo 52b dice que el maestro es como el dueño de una casa. El maestro es como un dueño de casa. La palabra usada en el griego es oikodéspotes, que significa padre de familia o cabeza del hogar. Y el padre de familia es un proveedor. El padre conoce las necesidades de la familia y las sustenta. Así, el maestro del reino obra como un padre. Con amor ministra a sus discípulos, enseñándoles y dándoles todo lo que ellos necesitan de la palabra. Algunas veces vienen personas a la iglesia esperando que la iglesia se les dé comidita o se les dé apoyo.
o vienen para oír consejos que ellos quieren oír. Pero resulta que el maestro de la palabra, el maestro del reino de Dios es como un padre de familia que provee dependiendo de las necesidades. ¿Y qué provee? La palabra de Dios. Hay muchas personas en la iglesia que son zánganas, no les gusta trabajar y se mantienen en la iglesia. Ay, la iglesia, ay, pobrecito, peranito, vamos a darle un mercadito, vamos a pagarle el arriendito y todo escondido porque es un pobrecito. Cuando la persona no es un pobrecito, sino más bien un cargadito. Entonces, ¿qué tiene que enseñarle el maestro de la palabra? El que no trabaja, que no coma. El maestro de la palabra tiene que ser como un padre. Ahora, hay veces que el padre tiene que ser drástico, pero muchas veces tiene que ser amoroso. Muchas veces el padre tiene que ser templado, pero en otros momentos tiene que ser tan tierno, tan dulce, tan comprensivo y amar a las ovejas, pero enseñarles y proveerles de todo lo que ellos necesitan de la palabra. Ahora, es como el dueño de casa, y continúa diciendo que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. El maestro entrega todos sus tesoros. El maestro del reino entrega todos sus tesoros. El Señor Jesús entregó todos sus tesoros de la palabra. Él lo dio todo. Pasaba hasta altas horas de la noche con sus discípulos, dando todo su tesoro. Tesoro de la oración, tesoro de la palabra, tesoro del Espíritu Santo, dándoles poder para que fueran a desarrollar el ministerio. El maestro entrega todos sus tesoros. ¿Y cuál es el tesoro según la Biblia? El tesoro de la palabra. El maestro del reino usa toda la palabra. Hechos, capítulo 20-27, uno de los discípulos del Señor dice, el apóstol Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El maestro usó los tesoros de la palabra en el Antiguo Testamento, pero también trajo la frescura de la gracia del nuevo pacto. Así, el maestro del reino en la iglesia debe enseñar solo la palabra, toda la palabra, y nada más que la palabra, interpretándola a la luz de la misma palabra. ¿Entendieron el galimatías? ¿Han entendido lo que les estoy diciendo, hermanos? Evocando las palabras de nuestro Santo Señor. ¿Han entendido lo que les estoy diciendo? El maestro del reino en la iglesia, los pastores, los diáconos, los servidores, damos gracias a los hermanos que se han parado aquí a transmitirnos la palabra en todos los tiempos. Pastores venidos de otro lugar, los hermanos seminaristas. La semana pasada nos visitó uno de esos queridos hermanos, el hermano Carlos de Montería. La forma magistral como lo hizo hoy Pedrito me dejó, yo estaba ya escuchando y feliz escuchando esa palabra tan hermosa. Cómo nos estaba enseñando acerca de la panorámica bíblica. Ahora, el maestro del reino en la iglesia debe enseñar solo la palabra. No le debe añadir psicología, ¿cómo? Experiencias propias, sueños y visiones, revelaciones extrasensoriales, ufología. No, solo la palabra, solo la palabra. ¿Y cuál palabra? Toda la palabra. Y nada más que la palabra. Pero esa palabra ha de ser interpretada por la misma palabra. ¿Cuál es la centralidad del maestro del reino? La palabra de Dios. Versículo 53 dice, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. O sea, cuando él terminó su enseñanza, se fue. El maestro del reino cumple su misión hasta el final. Aunque encuentre oposición, aunque se sienta cansado. El Señor Jesús venía enseñando todo el día. Desde el capítulo 12, todo el capítulo 12, todo el capítulo 13 se produce en el mismo día. Desde que Él sana
sana la mano al mudo y en el capítulo 12, vamos a mirarlo. Desde allí el Señor está enseñando todo el día. Dice, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados, en sábado con sus discípulos se tenía hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Desde ese momento, cuando los fariseos lo confrontaron, luego viene la sanidad, ¿cierto? Lo he perdido aquí. Versículo 10, donde había un hombre que tenía una mano paralizada, el hombre de la mano paralizada, el hombre de la mano seca. Él lo sanó. Desde ese momento él estaba trabajando en el reino todo el día. Luego su discurso con los fariseos acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y luego viene a las enseñanzas por parábolas. ¿No creen ustedes que él ya estaba cansado? Sí, estaba cansado. Porque él como hombre, en su naturaleza humana, se cansaba también. Pero él no paró su misión. Aunque encontró oposición, aunque se sintió cansado. Solo se fue cuando terminó su enseñanza. El maestro del reino solo se va cuando termina su enseñanza. No enseña a medias, no deja vacíos en sus discípulos, no se retira hasta haber cumplido su enseñanza. El maestro del reino es persistente. Los discípulos de Jesús no fueron los mejores alumnos, pero el Señor persistió con ellos hasta que estuvieran bien capacitados para ser enviados a llevar el evangelio. En esta conclusión del sermón, también debemos considerar que el Señor estaba enseñando a sus discípulos a reconocer los falsos maestros. En este caso los fariseos, que eran maestros orgullosos, que estaban alejados de sus discípulos. Ellos no se untaban de oveja. Además de eso, eran indoctos en sus enseñanzas. El mismo Nicodemo, como lo vimos, que era humilde en reconocer, fue confrontado por el Señor Jesús y le dijo, tú siendo maestro de Israel no sabes estas cosas. Ellos eran indoctos. Muchos de ellos, a pesar de que estudiaban, eran indoctos. Eran orgullosos, eran indoctos, pero además de eso eran incisivos en sus propias doctrinas de hombre. Ellos querían imponer sus doctrinas, pero además de eso eran maestros que demandaban para sí. Mandaban cosas y ocupaban los primeros lugares en las sinagogas y se vestían con los mejores vestidos y buscaban las mejores ofrendas, pero no daban nada a cambio. No suplían a sus discípulos, no se interesaban por lo que eran los discípulos, por sus personas, por sus necesidades, sino que se interesaban por qué ellos podían arrebatarle, qué tenían esos discípulos para poder tomar de ellos. Asimismo, el Señor nos advierte que en la iglesia, siempre, en los 2000 años de iglesia, surgirán falsos maestros que engañarán. Y dice la palabra, aún a los escogidos, si pudieren. Por eso la iglesia debe reconocerlos y desenmascararlos. Para eso son las enseñanzas del reino. Concluimos pues que un maestro del reino, en primer lugar, es docto, es conocedor en los asuntos del reino. En segundo lugar, interactúa, se relaciona con sus discípulos para ministrarles. En tercer lugar, provee a sus necesidades espirituales. En cuarto lugar, enseña toda la palabra y solo la palabra. Y en quinto lugar, persiste hasta llegar a la meta. En segundo lugar, vamos a ver el propósito. El segundo punto de nuestro sermón es el propósito de la enseñanza del reino. El Señor Jesús les dice, ¿han entendido todo esto? Sí, respondieron ellos. El segundo aspecto importante de la enseñanza del Señor es su propósito. El maestro no enseña por enseñar. El maestro Jesús no enseñó por enseñar. Dios no hace nada solo por hacerlo. En el reino de Dios todo tiene un propósito.
El Dios de la Biblia es Dios de propósitos. Su Hijo, el Rey, vino al mundo con propósito y sus enseñanzas tienen el propósito del reino. Por ello el maestro pregunta a sus discípulos, ¿entienden esto? O sea, ¿se cumplió el propósito? La enseñanza es para que ellos lo entendieran. ¿Se cumplió el propósito? Y esta pregunta es importante. Nos sugiere otras preguntas. ¿Entendieron esto? ¿Entienden el reino de Dios? ¿Qué es la pregunta que hace el Señor? ¿Han entendido todo esto? En otras palabras les está diciendo, ¿están entendiendo el reino de Dios? Yo hago una pregunta, hermanos queridos en la iglesia. Muchos de ustedes llevan 14 años con nosotros. Otros llevan 1 año con nosotros, o 6 meses. La pregunta es, ¿están ustedes entendiendo los asuntos del reino? Porque si ustedes no están entendiendo los asuntos del reino, van a la enseñanza. El Señor les pregunta, ¿entienden los asuntos del reino? ¿Entienden sus propósitos? Queridos, ¿han entendido que sus vidas son del reino? Pertenecen al reino y están enfocadas hacia el reino. Entienden que lo que les he enseñado, les dice el Señor, o sugiere el Señor, les guía en su camino del reino de Dios. Amados hermanos, no basta con oír, es necesario entender. El maestro les habló por parábolas y les explicó las parábolas para que ellos entendieran. Porque es necesario entender la enseñanza del reino. ¿Y para qué es necesario entender la enseñanza del reino? Para ser afectados por ella. La enseñanza del reino afecta al ser humano, afecta al hombre que las escucha. Por eso es necesario entenderlas, para recibir el beneficio del reino y para poder actuar conforme al reino. El primer propósito de esta enseñanza del reino, acerca del reino, está centrado en la vida de los mismos discípulos, en su salvación y en su vida de reino. Ellos deben entender su relación con el reino de Dios y deben estar afirmados en la santísima fe que les fue dada. Los oyentes deben ser afectados con la revelación del reino de Dios, deben creer. El fundamento de la fe es el oír, pero la acción de la fe es el entender la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la fe solamente se vuelve activa cuando se entiende la palabra de Dios. Ya que si no se entiende la palabra, la obra de Cristo es en vano. Como sucedió con Judas. Judas estuvo 3 años oyendo la palabra. ¿Esa palabra le afectó? Claro, esa palabra le tocó. Pero ¿qué sucedió? Esa palabra no le transformó. Él no entendió la palabra del Señor Jesús. Él no entendió a la palabra encarnada. Los discípulos fueron enseñados para que entendieran su relación personal con el reino de los cielos, para que entendieran que fueron escogidos como buena semilla para ser sembrados en el reino, para que entendieran que fueron llamados para que produjeran mucho fruto a Dios, para que vivieran vidas santas, para que entendieran que en el reino de Dios hay un proceso en 2 etapas y que en este mundo su vida en el reino es una vida de luchas, de sufrimiento y aún de persecuciones, pero con la esperanza del siglo venidero en donde reinará plenamente la justicia. En otras palabras, el reino no es de este mundo, el reino es venidero. Vivan por ese reino venidero, luchen por ese reino venidero. Los discípulos fueron enseñados para que entendieran su relación personal con el reino de los cielos, para que entendieran que cual semilla de mostaza o levadura en la vida, sus vidas están en constante transformación y crecimiento, para que entendieran que su vida es espiritual y no carnal, y que su destino final es el reino de los cielos y no el reino de esta tierra. Segundo propósito de las enseñanzas del Señor Jesús a sus
discípulos está centrado en el ministerio que ellos iban a desarrollar, el fundamento de la iglesia. Los discípulos debían entender muy bien el reino de Dios porque ellos lo iban a enseñar a otros. De ellos iba a depender que la iglesia en toda su existencia comprendiera las enseñanzas del reino. La enseñanza de los fariseos era una enseñanza insípida, porque era legalista, carente de gracia, no tenía el evangelio, estaba centrada en el reino del mundo, no transformaba la vida de los oyentes, transformaba sus actitudes quizás, pero no transformaba radicalmente su vida. Estas enseñanzas no se ajustaban al propósito de Dios, sino al propósito de la misma religión de ellos. Sus normas, su religión, su posición dominante, su bienestar. Ellos no entendían la nueva luz que estaba brillando en Israel. Ellos rechazaron la enseñanza del reino porque se oponía a sus malévolos propósitos. Asimismo encontramos en la iglesia de nuestros tiempos enseñanzas sin el propósito del reino, enseñanzas vanas, enseñanzas pasajeras, mundanales y hasta pecaminosas, enseñanzas que rechazan la palabra y que se centran en normas, en posición dominante, en bienestar personal. Cuando tú veas que en una iglesia se está enseñando así, en la televisión, en la internet se está enseñando así, huye de ahí. Cierra tus oídos a ese tipo de enseñanzas, porque son las falsas enseñanzas de los fariseos en las sinagogas de Satanás. Busca las enseñanzas con propósito del reino. Concluimos que el propósito de la enseñanza del reino es, en primer lugar, dar vida a los discípulos, vida eterna, salvación, vida del reino, vida de fe. Pero en segundo lugar, el propósito de la enseñanza del reino es extender, es avanzar el reino de Dios en la tierra. Primeramente la vida personal de cada uno de los discípulos, pero luego en su familia, pero luego en su sociedad, luego aún en la misma nación. Y esta enseñanza debe ser recibida, pero también entregada. Lo que de gracia recibisteis, dadlo de gracia, haciendo discípulos fieles que enseñen a otros a enseñar también a otros. El tercer aspecto de la enseñanza del reino es su contenido. Versículo 52. Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros viejos y nuevos. Toda enseñanza tiene valor por su contenido. Y un profesional docto siempre buscará las mejores enseñanzas, las de alto contenido. Por ejemplo, un médico que quiera especializarse va a congresos, seminarios, posgrados, doctorados, porque cada día quiere ser más docto en su medicina, en lo que él quiere servir. Y ellos buscan lo mejor de esas enseñanzas y pagan alto precio, no solamente en dinero, también en tiempo. He conocido médicos que ya tienen una especialización, que aún están ganando buen dinero, pero de pronto se les aparece una especialización en la especialización que ya tenían. 2 años. Y ellos abandonan su fructífera carrera, sus finanzas, aún su familia, abandonan su ciudad, se trasladan a otro país para ir a prepararse, a ser más doctos en su profesión. Siempre el ser más docto tiene un costo, tiene un alto valor. Ahora, la enseñanza del reino no es menos. Al contrario, la enseñanza del reino es la más valiosa de todos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que es un tesoro. Ese es el tesoro del creyente. ¿Y por qué la enseñanza del reino es el tesoro del creyente? Porque su contenido es poderoso. Es poder de Dios
para salvación. La palabra de Dios es el poder de Dios. La enseñanza de la palabra indica el camino que el creyente debe andar. La enseñanza de la palabra le conduce hacia la vida eterna. La enseñanza de la palabra le anima en sus dificultades, en sus luchas, le fortalece en sus debilidades. Le da armas poderosas en Dios para combatir al enemigo. La vida del creyente debe estar centrada en las enseñanzas del reino y por ello debe buscarlas incesantemente. Y yo quiero exhortar con amor a mis hermanos que por una u otra razón no son perseverantes en las enseñanzas del reino. Les ruego, por favor, hermanos, valoren las enseñanzas del reino. ¿Por qué? Porque el Señor dice que son un tesoro. Son un gran tesoro. Es el tesoro de tu vida. No tendrás otro tesoro mayor. Para mí, las enseñanzas del reino son un gran tesoro. Llevo 25 años metido en la mina del gran tesoro del rey. Y he encontrado piedras preciosas, joyas de altísimo precio, oro de más fino y puro. Y como un buen minero en el socavón, excavo más y más y más para encontrar. Y cada vez que preparo un sermón, para mí es glorioso porque me trae más enseñanzas nuevas. Y eso espero que pase en la iglesia. Así tiene que suceder en la iglesia, hermanos. Así tiene que sucederte a ti. Que la enseñanza del reino sea tu tesoro, porque es un tesoro que transforma tu vida, porque es un tesoro que es espiritual, porque es un tesoro que no es de esta tierra, sino es celestial, es eterno, es un tesoro que te prepara para una eternidad en la gloria de Dios. El tesoro es poderoso, porque es la palabra de Dios. Busca incesantemente los tesoros de Dios. Y fue muy positivo para nosotros todos el martes encontrar una mayor audiencia en la enseñanza de los martes, en la oración del martes. ¿Por qué? Hermanos, porque los martes estamos aprendiendo un tema muy hermoso que se llama Cristología. Es la teología acerca de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo vamos a conocer a nuestro hermoso Salvador, a nuestro hermoso Señor? Pues estudiando las enseñanzas del reino. Que cada día más haya en tu corazón un deseo ferviente por buscar como un buen minero en el socavón los tesoros del reino. Que busques incesantemente las enseñanzas de la doctrina de la palabra de Dios, o valga la pena la redundancia, la doctrina de la palabra de Dios. Ahora, el maestro Jesús asemeja la enseñanza del reino como un tesoro y la pone en dos tipos de riqueza. Dice las antiguas y las nuevas. Esto significa las enseñanzas de la ley en el antiguo pacto y las enseñanzas del evangelio para el nuevo pacto. Y las dos son importantes. Las dos son importantes. El ejemplo del maestro es que él usa las dos riquezas como el buen padre de familia. Él, como Dios, sabiendo cuál es nuestra necesidad, sabe integrar lo nuevo con lo viejo. Sabe de la necesidad de cada miembro y usando todos los recursos de su depósito, da lo que es más apropiado para cada uno de los creyentes. Las enseñanzas del reino es la provisión abundante para la vida espiritual del creyente. No te las puedes perder. No te las puedes perder. No sé si de pronto a lo mejor tú no has pasado por una gran necesidad, que tengas que acudir a que regalen comida, lo que está pasando con nuestros hermanos de Venezuela, que tienen que hacer largas filas para obtener comida, vender sus propiedades para obtener comida básica, y ellos se esfuerzan por tener la comida. Cuando de pronto alguien dice, miren, en tal parte están dando los mercados, la gente corre en multitudes hacia allá. Bueno, si eso hace el hombre,
por las riquezas materiales, por los tesoros de esta tierra, por el alimento de esta tierra, de esta carne, ¿cuánto más debemos hacerlo para la provisión de nuestra vida espiritual? Ahora, cuando el Señor dice que Él toma de los tesoros viejos y de los tesoros nuevos, nos habla de que las enseñanzas del Señor Jesús contienen todo el consejo de Dios. De lo antiguo, vemos que Él se remonta frecuentemente a los principios en el Génesis. Dice, pero esto no fue así en el principio, por ejemplo. Él acude a la ley, certifica a los profetas, menciona los salmos. Todas estas verdades eran conocidas por los judíos, eran conocidas por sus discípulos, eran los tesoros viejos. Pero ahora el Señor Jesús trae un vino nuevo, un tesoro nuevo. Este es un vino nuevo, un vino alegre, un vino vivaz. Este trae la frescura de la nueva enseñanza del Evangelio. Todo es nuevo, un nuevo pacto, una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva vida, un nuevo pueblo, un nuevo mandamiento, un nuevo destino. Y esta es la esperanza de lo antiguo. Esto es lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Una esperanza que iba a venir. El Señor dice, he aquí, yo hago cosas nuevas. Ellos estaban esperando cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz, pero vino la luz y ellos aborrecieron la luz y prefirieron permanecer en las tinieblas. El maestro del reino sabe dar uso a lo antiguo en lo nuevo. No se trata de un ecumenismo barato ni de hacer una mezcla religiosa. Es la sabiduría de Dios de toda su palabra. Jesús, el Señor, no pretendió borrar de tajo la herencia de sus discípulos. Ellos venían con las enseñanzas antiguas, las conocían. Ellos tenían las costumbres de su religión judaica, sacrificios, sacerdotes, todo eso. Ellos estaban con las interpretaciones de los rabís conforme al Talmud. Todo esto no era perfecto, pero tampoco era para desechar. Dios es Dios de procesos y Él usa lo viejo para establecer lo nuevo. El Señor Jesús no les despojó de esa herencia, sino que la tomó como el gran tesoro viejo y lo añadió al precioso tesoro nuevo, convirtiéndolo en un tesoro perfecto y superior a todos los tesoros. Hoy en día, muchos hermanos, infortunadamente, yo sé que lo hacen con celo, lo hacen porque quieren al Señor, pero muchos hermanos quieren que los otros hermanos se despojen de las enseñanzas antiguas. Ay, usted era carismático, usted tiene que borrar eso, usted no se puede acordar de aquello, usted no puede hacer eso. Se vuelven legalistas, combatiendo los tesoros viejos, cuando en realidad el Señor nos va llevando por piedras de paso, y en cada piedra de paso vamos recibiendo un tesoro. Y cuando llegamos a la plenitud del tesoro del Evangelio, el Señor hace un tesoro superior en nuestras vidas. No desechemos lo viejo, desechemos lo malo. Eso sí hay que desecharlo. El Señor no dice desechen lo viejo. El Señor dice escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. No dice desechar lo viejo. En nuestros tiempos muchas iglesias rechazan partes de la Biblia y aún desprecian el Antiguo Testamento y no lo incluyen en su enseñanza. Dicen que eso es de la ley. Otras iglesias enfatizan en un libro de la Biblia, en un tema de la Biblia, y olvidando a los demás. Pero lo peor del caso es que son muchos los pastores o predicadores que solo toman la palabra de Dios como una excusa para avalar sus torcidas ideas. La enseñanza del Señor debe tener un contenido bíblico en toda su plenitud. El no estudiar toda la enseñanza de la Biblia produce creyentes raquíticos en la fe, creyentes débiles y creyentes expuestos a toda enfermedad espiritual, dígase, falsas doctrinas. Concluimos pues que el contenido de la enseñanza debe ser, en primer lugar, fundamentalmente la palabra de Dios. En segundo lugar, que la palabra de Dios se debe considerar como un tesoro para el que enseña, tanto para el que enseña como para el discípulo.
Y en tercer lugar, concluimos que el contenido de la enseñanza del reino debe ser suficiente para suplir las necesidades espirituales y materiales de los oyentes. Y por esa razón debe ser pleno, debe contener todo el consejo de la palabra. Amén. ¿A qué conclusión general y final llegamos? Jesús es el maestro del reino que nos enseña a sus discípulos los asuntos del reino cuidadosamente. Hermanos, llevamos desde abril, mayo, junio, julio, llevamos muchos sermones hablando acerca de las parábolas del Señor. De este sermón de las parábolas. 3 meses completos en el capítulo 13 de Mateo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere enseñarnos cuidadosamente los asuntos del reino. Debemos ser meticulosos, debemos ser incisivos en las enseñanzas de los asuntos del reino. ¿Para qué? Hermanos, para que entendamos el reino de Dios. Frecuentemente el Señor te está preguntando a ti. Y yo creo que debemos implementar esto al final de cada sermón. Hermanos, ¿han entendido lo que el Señor ha hablado hoy a su iglesia? Generalmente, después de la predicación, cuando se acaba el culto, a veces en el almuerzo, pregunto a mis hijos, pregunto a mi esposa, ¿entendieron? ¿Fue entendible la enseñanza? ¿Cómo estuvo el sermón? Muchas veces abrimos al final un espacio para que ustedes pregunten. La pregunta es, ¿han entendido el sermón? ¿Han entendido los asuntos del reino de Dios? El Señor quiere que entendamos los asuntos del reino de Dios. ¿Para qué? Para que seamos reformados a la imagen y semejanza de nuestro Redentor. Y habiendo sido transformados, también enseñemos a otros los asuntos del reino, para que ellos vengan al reino de Dios. Amén. Amén. A Cristo el Señor sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. ¿A qué aplicaciones prácticas hemos de llegar, hermanos? Estamos viviendo los tiempos finales del reino. Y las enseñanzas del Rey están vigentes después de 2000 años. Hoy esta enseñanza se expone con fidelidad en la iglesia del Señor. Las enseñanzas de Jesús hoy se exponen con fidelidad en la iglesia. Y el Señor llama a los hombres a salvación. Si tú no conocías el reino, hoy el Maestro te lo presenta en su enseñanza. Y Él enseña para que vengas a la salvación. Jesús te llama hoy a salvación. Si tú no estás viviendo bajo el reino de Dios, estás viviendo bajo el reino de las tinieblas, en la tiranía o bajo la tiranía del maligno, tu vida es una desgracia. Pero lo peor no es que tu vida sea una desgracia, sino lo que viene en la vida venidera. Tú no te vas a morir cuando te metan en un cajón y pongan 4 sillos a tu alrededor. Tú tienes un espíritu que es eterno. El morir es solamente un paso a la existencia futura. Y el Señor dice que aquellos que no han creído, aquellos que no han abrazado el reino de Dios, irán al fuego del infierno. Hoy el Señor te dice, corre a Cristo. Hoy la enseñanza está delante de ti para que tú corras a Cristo, pidas perdón por tus pecados, te arrepientas de vivir bajo la tiranía del maligno, creas en Jesucristo y recibas la gracia de la vida eterna. Ven, corre a Cristo y recibe los tesoros del reino. Recibe su salvación y recibe su vida eterna. Pero este también es un llamado para ti, amado hermano, santo creyente. Que la palabra de Dios sea tu tesoro por el que vives, para que seas transformado más y más a la imagen de Cristo. Y tres exhortaciones del Rey de Reyes y del Señor de Señores en su palabra. Busca la fiel
enseñanza del reino. Ama la enseñanza del reino. Los discípulos lo abandonaron todo porque estuvieron frente a las enseñanzas del reino. Ellos le dieron el valor como un gran tesoro. Así tú, que la palabra sea tu tesoro por el que vives. Acompáñate del maestro fiel para tu crecimiento en el reino. No es el pastor. Claro, el pastor también te enseña. Pero mira, ¿quién es el maestro del reino? Acompáñate del maestro fiel para tu crecimiento en el reino. Y aplica la enseñanza del reino permanentemente en tu vida. Aplica la palabra del reino en tu vida. Y verás la gloria de Dios en todo aspecto de tu vida. En segundo lugar, es una exhortación del Señor. Examina todas las enseñanzas que dicen ser del reino. Aprende a evaluarlas. Aprende a discernir entre la enseñanza verdadera y la enseñanza falsa. ¿Cómo? Confrontándola con la palabra. Amado hermano, que no seas engañado con falsas enseñanzas. Y clamamos para que en este púlpito no lleguemos a ser nunca engañados. Ya ha sucedido en muchas iglesias. Pero ustedes tienen un legado muy importante, que nunca en este púlpito se permita dar enseñanzas que no sean del reino. Que nunca en este púlpito se permita hablar cosas que no son la palabra de Dios. Que el Señor nos libre de recibir falsas enseñanzas en nuestra iglesia. Y en tercer lugar, también esta es una exhortación. Amado hermano, amada hermana, prepárate como discípulo para ser un maestro fiel del reino, que a su vez enseña a otros, para que ellos enseñen a otros, y que después de 2000 años, como ha sucedido desde el comienzo de la iglesia hasta nuestros días, se siga perseverando, se siga prolongando, se siga avanzando el reino de Dios para la gloria de nuestro Señor. A Dios nuestro Señor sea la gloria en su iglesia por siempre. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Que la iglesia bíblica Río de Gracia sea esa iglesia que es fiel a las enseñanzas del reino, pero que también prepara discípulos para que avancemos el reino de Dios con fieles enseñanzas de la palabra. Les invito, hermanos, a que abramos el himno 276.